Finales de octubre de 1988. Sala de un tribunal federal en San Francisco. Un hombre de 43 años sube al estrado de los testigos y no lleva papeles. Lleva una guitarra. Se sienta, se la coloca encima de las rodillas y espera. Delante tiene a 6 jurados, gente normal sacada del censo, que lo miran sin saber muy bien qué está pasando. Detrás, en la mesa del demandante, está el hombre que es dueño de sus canciones. El abogado le pide que toque, y él toca. Toca 2 canciones que escribió él, con las manos con las que las escribió, para demostrar delante de un juez que la segunda no es un robo de la primera. La demanda dice esto con todas sus letras. Que la canción nueva es la canción vieja con otra letra. Ese hombre se llama John Fogerty. La banda se llamaba Creedence Clearwater Revival y había vendido más de 50 millones de discos. Él escribió todas las canciones grandes, las cantó todas y tocó la guitarra en todas. Y no era dueño de ninguna. Firmó a los 22 años. En 1980, entregó por escrito los derechos de sus propias grabaciones para poder marcharse de la discográfica. Los ahorros del grupo entero terminaron en un banco de las Bahamas que cerró de un día para otro, y un tribunal de California les reconoció $8,6 millones en abril de 1983, que casi nunca llegaron a cobrar. El dueño de sus canciones ganó con ese dinero 3 premios de la Academia a la Mejor Película, y su hermano mayor murió en 1990 sin volver a hablarse con él. En los próximos 60 minutos vas a conocer 4 cosas. La primera, el contrato de 1968, la reunión en la cocina del dueño de la discográfica y la promesa exacta que les hizo allí, contada por el bajista del grupo en una entrevista publicada. La segunda, el documento de 1980 con el que Fogerty firmó la renuncia a los derechos de sus propias grabaciones, y la frase de 6 palabras con la que él lo resume hoy. La tercera, la demanda de $144 millones por plagiarse a sí mismo, lo que pasó en aquel estrado, y una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que hoy lleva su apellido y se estudia en las facultades de Derecho. Y la cuarta, las cartas que su hermano le escribió durante el pleito y las 6 palabras que le dijo desde una cama de hospital en Arizona. Esas 6 palabras todavía no las puedo decir. Te voy a avisar cuando llegue cada una de las 4. Y si te vas antes del final, la que te pierdes es la cuarta. Vamos al principio, que empieza en un barrio de casas bajas y termina en el Tribunal Supremo, El Cerrito, California. Un suburbio pequeño al norte de Berkeley, con calles rectas, garajes y ninguna clase de leyenda. Ahí crecieron 5 hermanos varones en una familia sin dinero. El padre bebía y acabó marchándose. La madre, Lucy, era maestra, tenía una energía enorme y sostuvo la casa sola. Los 2 que nos interesan son Tom, nacido en 1941, y John, nacido en 1945, 4 años de diferencia, y una relación que va a definir todo lo que viene después. El mayor empezó antes. Tom tenía su propio grupo en el instituto, cantaba, salía en las fiestas del barrio y era el guapo de la familia. El pequeño era el raro, el que se encerraba con la radio y se aprendía las canciones nota a nota. En 1959, John montó un grupo con 2 compañeros de clase. Un bajista llamado Steve Cook y un batería llamado Doug Clifford. Tenían 13 y 14 años. Se llamaron los Blue Velvets. El hermano mayor los oyó tocar y se apuntó. Y aquí hay un detalle que casi nadie cuenta y que explica media historia. Al principio, el grupo era de Tom. Él era el cantante y él ponía la cara. El pequeño tocaba la guitarra detrás. Estuvieron años así. Grabaron algunos sencillos sin ningún éxito. En 1964 los fichó una discográfica pequeña de jazz de San Francisco que se llamaba Fantasy Records, y allí les pusieron un nombre horrible que ellos no eligieron: los Gollyogs, con pelucas rubias incluidas en las fotos de promoción. Mientras tanto, John trabajaba en el almacén de esa misma discográfica. Metía discos en cajas.
El futuro autor de Proud Mary estuvo empaquetando discos de otros durante meses en el almacén de la empresa, que después iba a quedarse con sus canciones. Y en 1967 pasaron dos cosas a la vez. La primera es que los dos hermanos tuvieron que resolver el asunto del ejército. Estaban en plena guerra de Vietnam y a los dos les llegó la carta. John se alistó en la reserva para no acabar en el frente y pasó unos meses de instrucción antes de volver. Ese detalle importa, porque unos años después escribió una canción sobre los hijos de los ricos que nunca iban a la guerra, y la escribió sabiendo de qué hablaba. La segunda es que la discográfica cambió de dueño. Un hombre llamado Sol Sands compró Fantasy Records junto con otros socios. Tenía 47 años. Había sido vendedor y distribuidor de discos de jazz y era listo, encantador y muy paciente. Sands los llamó a su casa, no a una oficina, a su casa. Y ahí, en una cocina de California, en octubre de 1967, empezó todo lo que va a durar 55 años. Antes de aquella reunión, hay que entender en qué situación estaban los cuatro. Llevaban 8 años tocando juntos. 8. Habían pasado por 3 nombres y ningún éxito. Tenían entre 22 y 26 años. 2 de ellos estaban casados, y todos tenían trabajos normales para pagar el alquiler. John en el almacén de discos. Tom en una compañía eléctrica, con horario de oficina y corbata. Y no tenían absolutamente ninguna otra oferta encima de la mesa. Ni una. Lo primero que hizo Sol Sands fue quitarles el nombre ridículo. Les propuso cambiarlo y quedaron en que cada uno llevaría 10 sugerencias a la siguiente reunión. Se quedaron con la primera que salió, y la palabra vino de 3 sitios distintos. Un amigo de Tom que se llamaba Creedence, con una sola E, y al que le añadieron otra. Un anuncio de cerveza que hablaba de agua clara. Y la idea de un renacimiento, porque los 4 estaban firmando el compromiso de volver a intentarlo en serio. Creedence Clearwater Revival, enero de 1968. En ese momento John Fogerty tomó otra decisión que años después le costaría muy cara. Se ofreció a hacerlo todo. Escribir las canciones, cantarlas, producir los discos, dirigir los ensayos, decidir los sencillos, negociar con la discográfica. Los otros 3 aceptaron, porque el que se ofrecía era el único que sabía cómo se hacía y porque de momento no había nada que repartir. Apunta a esa decisión. Volveremos a ella cuando el reparto exista y sea enorme. Aquí llega la primera de las 4 cosas que te prometí. El contrato de 1968. Lo que pasó en aquella cocina lo ha contado el bajista del grupo, Steve Zook, en una entrevista publicada hace años y que sigue estando disponible. Es su versión, con su nombre puesto encima, y por eso la puedo contar aquí. Sands los reunió en su casa a finales de 1967 y les explicó que acababa de comprar la discográfica. Les ofreció grabar un disco entero, cosa que hasta entonces no habían conseguido de nadie, y les puso delante un papel. Las condiciones eran las de la época para un grupo desconocido. Un porcentaje de royalty muy bajo, de los que dejan casi todo del lado de la empresa, y una cláusula por la cual la editorial de la propia discográfica se quedaba con las canciones, no con los discos, con la propiedad de las composiciones. Los 4 no firmaron ese día. El padre de Steve Cook era abogado, así que le pidieron que lo leyera. No era su especialidad, pero lo leyó y les dio su opinión con una frase que Cook sigue repitiendo 50 años después. Si queréis hacer discos y no hay ninguna otra oferta, este es vuestro contrato. No había ninguna otra oferta. Firmaron. Y aquí viene la parte que convierte un mal contrato en otra cosa distinta. Según el relato de Cook, Sands les hizo una promesa verbal en aquella misma cocina. Les dijo, solemnemente, que cuando tuvieran éxito, rompería ese papel y firmarían otro justo, que entonces repartirían el pastel entre todos. Esa promesa no está en ningún documento. No podía estarlo. Se dijo de pie, en una cocina,
entre un hombre de 47 años que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y 4 chavales que llevaban 8 años sin conseguir nada. 17 meses después de firmar aquel papel, Creedence Clearwater Revival era el grupo más vendido de Estados Unidos. Y el contrato siguió exactamente igual. Cook lo dice con todas las letras en esa misma entrevista, que Sands decidió que el grupo debía vivir con el contrato original a pesar del éxito y a pesar de la cantidad increíble de dinero que la empresa estaba ganando gracias a ellos. Y añade una frase que explica el resto de esta historia mejor que cualquier documento. Dice que aquella promesa rota afectó a las relaciones dentro del grupo de muchas maneras, porque a partir de ahí, con la puerta de fuera cerrada, los 4 empezaron a mirarse entre ellos. Lo que ocurrió entre 1968 y 1972 no tiene comparación con nada de aquella época. En 4 años sacaron 7 discos. 7. En 1969 publicaron 3 discos enteros en 12 meses, todos con canciones que hoy conoce cualquiera. Encadenaron 9 sencillos seguidos entre los 10 más vendidos del país. Y ahora el dato que resume el carácter de este grupo. 5 de esos sencillos llegaron al número 2 de la lista de Estados Unidos. 5. Y ninguno llegó nunca al número 1. Fueron el grupo estadounidense más vendido de su tiempo y jamás tuvieron un número 1 en su propio país. Mientras los Beatles se separaban y los grupos de California se perdían en discos de 20 minutos por canción, ellos hacían canciones de 2 minutos y medio sobre ríos, lluvia, trabajo y miedo. Sin excesos, sin florituras, y por dentro, la maquinaria funcionaba de una sola manera. John Fogerty lo decidía todo. Escribía la canción, ponía la letra, hacía los arreglos, decidía qué tocaba cada uno, producía la grabación y elegía el sencillo. Ensayaban con una disciplina de fábrica. Los otros 3 ejecutaban. Al principio nadie protestó, porque funcionaba. El problema empezó cuando el dinero de fuera no llegaba y el poder de dentro no se repartía. Los 4 estaban atrapados en un contrato que no se podía romper, y el único que decidía algo era uno de ellos. Hay un episodio de 1969 que enseña cómo era la cabeza de Fogerty en esos años. En agosto, tocaron en Woodstock. Fueron el primer grupo grande que firmó para aquel festival, y precisamente por eso los programaron detrás de otro grupo que se alargó muchísimo. Cuando ellos salieron al escenario, eran cerca de las 3 de la madrugada y 500,000 de personas estaban dormidas en el barro. Fogerty ha contado muchas veces lo que vio desde allí arriba. Un campo entero de gente tumbada. Y a lo lejos, un tipo despierto que encendió un mechero y le gritó que no se preocupara, que él estaba con ellos. Tocaron para ese hombre. Y después, durante décadas, Fogerty impidió que aquella actuación saliera en la película y en el disco del festival, porque consideraba que no habían estado a la altura. El grupo más vendido de Estados Unidos se borró a sí mismo de la película más famosa de su generación por una decisión de una sola persona. Esa era la dinámica. Y con Tom, el hermano mayor, esa dinámica tenía un filo especial. Recuerda cómo empezó todo. El grupo era de Tom. Él cantaba. Él era la cara. 8 años después, Tom tocaba la guitarra rítmica en canciones de su hermano pequeño. No cantaba nunca, no escribía nada, y leía entrevistas en las que se hablaba del grupo como si fuera un solista con acompañamiento. Pidió cantar, pidió meter canciones suyas. La respuesta fue que no. En febrero de 1971, Tom Fogerty se marchó. Tenía 29 años. Se fue del grupo más vendido del país en el punto más alto de su carrera. Los 3 que quedaron aguantaron un año más y ahí llegó la decisión más extraña de toda la historia del grupo. Cook y Clifford llevaban años pidiendo participar, y Fogerty, en lugar de negociar, les dio exactamente lo que pedían y algo más. Anunció que el siguiente disco sería una democracia perfecta, 1/3 para cada uno. Cada uno escribiría sus canciones, las cantaría y las produciría. El disco se llamó Mardi Gras y salió en abril de 1972.
La revista Rolling Stone le encargó la crítica a Jon Landau, que años después sería el manager de Bruce Springsteen. Landau escribió que era el peor disco hecho nunca por un grupo grande de rock. Esa frase se ha citado 50 años seguidos. En octubre de 1972, 6 meses después, Creedence Clearwater Revival dejó de existir. Tenían 27, 27, 28 y 31 años. Y entonces fueron a mirar el dinero. Lo que encontraron es una de las historias financieras más increíbles de la música del siglo XX, y está documentada en archivos de prensa de la época y en sentencias. El dinero del grupo, los ahorros de los 4, había sido colocado en un plan de ingeniería fiscal que terminaba en un banco de Nassau, en las Bahamas, llamado Castle Bank. Un banco que, según se supo después por investigaciones del fisco estadounidense y por la prensa, servía para mover dinero de mucha gente distinta y muy poco recomendable. A finales de 1977, ese banco suspendió los pagos. Poco después le retiraron la licencia. El abogado del grupo lo contó a una agencia de noticias en 1983, con una imagen que no se olvida. Dijo que mandaron a su propia gente a Nassau a buscar el dinero, y que lo único que encontraron fue un cartel oxidado en la pared de un edificio donde antes habían estado las oficinas del banco. Dijo que el banco había recogido la tienda y se había marchado en silencio por la noche. En abril de 1983, un jurado de California les dio la razón y les reconoció $8,6 millones. De ese dinero recuperaron muy poco. Los responsables fueron cayendo del caso uno detrás de otro, y los que quedaron acabaron pagando cantidades ridículas comparadas con lo que debían. Así que el balance a comienzos de los años 80 era este. El grupo no existía, los hermanos no se hablaban, el dinero se había esfumado. Y las canciones, todas, seguían siendo propiedad del hombre de la cocina. Faltaba una cosa por perder, y Fogerty la firmó él mismo. Antes conviene ver en qué estado estaba el hombre que iba a firmar. Después de la ruptura, Fogerty hizo un disco solo. Y cuando digo solo, quiero decir solo. Se llamó Blue Ridge Rangers, salió en 1973, y él tocó absolutamente todos los instrumentos: la guitarra, el bajo, la batería, el piano, el órgano. Cantó todas las voces y todos los coros. Puso hasta el nombre de un grupo inventado en la portada para que no pareciera un disco en solitario. Un hombre de 27 años que acababa de perder a su hermano, a sus 2 amigos de la infancia y todo su dinero, metido en un estudio tocándolo todo él para no depender de nadie más nunca jamás. Sacó otro disco en 1975 y después se paró. 9 años sin publicar nada. 9. De los 30 a los 39, la edad en la que un compositor debería estar en su mejor momento. Lo ha explicado él en entrevistas y en su libro. Se sentaba con la guitarra y no salía nada. Y no salía nada porque cada canción que escribiera, según el contrato que seguía vivo, iba a acabar siendo propiedad de la misma empresa. Todavía le quedaban discos por entregar. Eso era lo que lo tenía atrapado. Presta atención a lo que viene ahora, porque es la segunda cosa que te prometí y es la decisión más cara que ha tomado un músico en toda la historia de este negocio. 1980. Fogerty llegó a un acuerdo con Fantasy Records para salir de allí. El acuerdo tenía una condición, y la firmó. Renunció a sus royalties de artista sobre todas las grabaciones de la etapa de Creedence. A todo lo que le correspondía cobrar por su trabajo como cantante y como músico en aquellos 7 discos. Lo entregó por escrito, entero, para siempre. A cambio consiguió una sola cosa: dejar de deber discos, poder marcharse y no tener que entregarles ni una canción más de las que escribiera a partir de ese momento. Él lo ha contado exactamente así en una entrevista con la revista Variety en 2023, y son sus palabras. Dijo que en 1980 entregó sus royalties de artista de las grabaciones de la época de Creedence para poder alejarse de Fantasy y no tener que darles más música.
y en otra ocasión lo resumió en 6 palabras que valen por todo el documento. Dijo que cambió su pasado por su futuro. Piensa un momento en lo que significa eso en la práctica. A partir de 1980, cada vez que sonaba Proud Mary en una radio de cualquier país del mundo, él no cobraba nada como artista. Cada vez que un anuncio usaba Have You Ever Seen the Rain, él no cobraba nada como artista. Cada vez que alguien compraba uno de esos 7 discos, el dinero del intérprete iba entero a la empresa de la que se había marchado. Y no fueron 2 años, fueron 24, hasta 2004. Un hombre firmó a los 35 años que la música que había hecho entre los 23 y los 27 dejaba de darle un solo dólar como artista, y eso se mantuvo hasta que cumplió los 59. Ahora entiendes por qué hizo lo que hizo a continuación, que es la parte que más desconcertó a todo el mundo en aquel momento. Dejó de cantar sus propias canciones, en directo, en televisión, en los conciertos benéficos, en cualquier sitio. Durante aproximadamente 25 años, John Fogerty se subió a los escenarios y no cantó ninguna de las canciones que lo habían hecho famoso. La gente compraba entradas esperando oírlas. Se las gritaban desde la platea. Él no las tocaba. Su explicación siempre fue la misma, y no ha cambiado nunca. Cada vez que cantaba una de aquellas canciones delante de gente, estaba haciendo ganar dinero al hombre que se las había quedado. Y no estaba dispuesto a hacer eso. Guarda ese detalle, porque tiene un final que no te esperas y llega en el minuto 55 de este video. En 1984, rompió el silencio. Grabó un disco nuevo, otra vez tocando él todos los instrumentos, y lo publicó en enero de 1985 con otra discográfica. Se llamó Centerfield. Fue número 1 en Estados Unidos. A los 39 años, después de 9 sin publicar nada, volvió al primer puesto. Dentro de ese disco había 2 canciones que iban a costarle otros 10 años de tribunales. La primera se llamaba Sands Can't Dance. Sands no sabe bailar. La letra dice que Sands no sabe bailar pero te robará el dinero y avisa de que te va a dejar sin nada. El apellido del dueño de sus canciones se pronuncia exactamente igual, Sands. En la portada del disco venía un cerdito y en el video de la canción salía un cerdo, con la palabra Sands, robando billetes. Saul Zaentz lo demandó por difamación. Pidió $140 millones. Ni el propio Fogerty pudo sostener en serio que aquella canción hablara de otra persona. El asunto se arregló fuera del juzgado con una condición humillante. Tuvo que cambiar el título y la letra. En las copias siguientes del disco, Zaentz pasó a llamarse Vance. Cambiaron una sola letra, para que el apellido dejara de reconocerse. Y la segunda canción de ese disco, la que abría el álbum y la que fue el primer sencillo, se llamaba The Old Man Down the Road. Esa no se arregló fuera del juzgado. Esa llegó a un jurado. Antes de entrar en esa sala, hay que contar qué había estado haciendo el otro hombre mientras tanto, porque esta parte casi nunca se cuenta y es la que da la medida exacta de todo el asunto. Saul Zaentz no se quedó vendiendo discos de jazz. Con el dinero que entraba, y entraba muchísimo, se metió a producir cine, y no cine cualquiera. En 1975 produjo una película sobre un hombre encerrado en un psiquiátrico contra su voluntad. Ganó el premio a la mejor película del año, y además el de mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión adaptado. Es una de las 3 películas de la historia que se ha llevado las 5 categorías principales. En 1984 produjo una película sobre un compositor genial al que un rival mediocre le envidia el talento hasta destruirlo. Ganó 8 premios de la Academia, entre ellos el de Mejor Película, y en 1996 produjo una tercera, sobre un hombre quemado que recuerda su vida en un monasterio italiano. 9 premios, incluido otra vez el de Mejor Película. 3 veces subió al escenario del teatro más famoso de Los Ángeles a recoger la estatuilla de Mejor Película del año. 3. Con aplausos de pie. La Academia de Hollywood le dio además un premio especial con su nombre,
el que se entrega a los productores con una carrera ejemplar. Mientras tanto, el hombre que había escrito Proud Mary, Bad Moon Rising, Have You Ever Seen the Rain y Fortunate Son no cantaba ninguna de esas canciones en público, no cobraba $1 de artista por ellas y estaba encerrado en su casa sin poder escribir. Esto no es una acusación. Todo lo que hizo Saul Zaentz estaba dentro de la ley, y él lo repitió siempre. Compró unos derechos y los explotó. Las películas que produjo son extraordinarias y muchas de ellas cambiaron el cine. Es simplemente una descripción de dos vidas que corrieron en paralelo a partir del mismo dinero. Y entre esas dos vidas hubo un pleito detrás de otro. La demanda por la canción llegó en 1985. Fantasy Records demandó a Fogerty, y demandó también a la discográfica que había editado el disco, y a varias empresas asociadas. El texto de la demanda es el que ha quedado en los papeles del Tribunal Supremo, y dice que The Old Man Down the Road es, sencillamente, Runs Through the Jungle con una letra nueva. Runs Through the Jungle es una canción de 1970, del cuarto disco de Creedence. La escribió John Fogerty. La cantó John Fogerty. La tocó John Fogerty. Y en 1970, con 25 años, había vendido los derechos exclusivos de edición de esa canción a los antecesores de la empresa que ahora lo demandaba. Ahí está el mecanismo completo, y conviene decirlo despacio, porque es lo que hace que este caso se estudie en las facultades de Derecho. La demanda no decía que hubiera copiado a otro, decía que se había copiado a sí mismo. Y como los derechos de la primera canción ya no eran suyos, el argumento sostenía que su propia manera de tocar, su propio sonido, su propia forma de cantar, pertenecían legalmente a otra persona. Si aquello prosperaba, la consecuencia era enorme. Significaba que un compositor no puede volver a escribir como escribe él sin arriesgarse a que el dueño de sus discos viejos le reclame las canciones nuevas. Fogerty presentó reclamaciones por su cuenta contra la empresa. El juez las tumbó todas antes del juicio, así que llegó a la sala con una sola cosa que hacer: defenderse. Los años anteriores lo habían dejado seco. Ha contado que el dinero que había ganado se le fue en impuestos y en abogados. Se pasó buena parte de la década metido en casa. Su primer matrimonio se rompió. Dejó de aparecer en público. Los otros dos, mientras tanto, habían desaparecido del mapa. Steve Chuck y Doug Clifford siguieron trabajando juntos. Montaron un grupo con otro cantante a mediados de los 70 que duró 2 discos y no funcionó. Tocaron como músicos de estudio para otros artistas. Clifford sacó un disco propio que no vendió nada. Habían sido la base rítmica del grupo más vendido de Estados Unidos, y a los 30 y pocos años estaban buscando trabajo. Su versión de lo que había pasado la han contado muchas veces, y es muy distinta de la de Fogerty. Ellos sostienen que en 1968 los 4 pactaron ser socios iguales, y que ese pacto se rompió por dentro mucho antes de que nadie los demandara. De esas 2 versiones hablaremos más adelante, en serio y con nombres, porque este canal no vive de repetir la palabra de un solo lado. Y un día de finales de octubre de 1988, John Fogerty se levantó, cogió una guitarra y se fue al juzgado con ella. Aquí llega la tercera de las 4 cosas que te prometí. El juicio se celebró en un tribunal federal de San Francisco. El jurado era de 6 personas. Fogerty declaró durante 1 día y medio, y en lugar de dejar que hablaran solo los peritos, hizo algo que nadie había visto antes en un pleito de música. Se llevó la guitarra al estrado, se sentó donde se sientan los testigos con el instrumento encima y empezó a explicarles a 6 ciudadanos corrientes cómo compone él. Tocó las 2 canciones, enseñó de dónde venía cada cosa, desmontó una y desmontó la otra. Les mostró qué tenían en común, que era su manera de tocar y qué las hacía distintas, que era todo lo demás. Estuvo, literalmente, demostrando delante de un tribunal que él era John Fogerty. Hay algo profundamente triste en esa imagen y algo profundamente hermoso al mismo tiempo.
Un hombre de 43 años, con la carrera hundida y la casa hipotecada por los abogados, tocando la guitarra para 6 desconocidos para que le dejen seguir sonando como suena. El jurado se retiró a deliberar. Tardó unas horas. Las crónicas de la época dan cifras algo distintas sobre cuántas fueron exactamente, pero todas coinciden en que fue rapidísimo para un caso de aquella envergadura. El 7 de noviembre de 1988, el jurado dictó su veredicto. John Fogerty no había plagiado a John Fogerty. Ganó. Y aquí es donde la historia da el giro que la convierte en algo más grande que la historia de un músico. Ganar le había costado $400,000 en abogados, dinero que había puesto él. Así que pidió al juez que la parte que lo había demandado le pagara esas costas. El juez dijo que no. El motivo era una regla que existía entonces en aquella zona del país. Cuando ganaba el demandante en un caso de derechos de autor, cobraba sus costas casi automáticamente. Cuando ganaba el demandado, solo cobraba si demostraba que la demanda había sido frívola o de mala fe. Es decir, el sistema hacía barato demandar y carísimo defenderse. Cualquier empresa con dinero podía arruinar a un autor sin ganar el juicio, simplemente arrastrándolo por los tribunales el tiempo suficiente. Fogerty recurrió. El Tribunal de Apelación confirmó la negativa. Y entonces llevó su caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos. El 8 de diciembre de 1993, los 9 magistrados escucharon los argumentos. El 1 de marzo de 1994 dictaron sentencia. Le dieron la razón por unanimidad, 9-0. La sentencia estableció que demandantes y demandados tienen que ser tratados igual a la hora de reclamar las costas en un pleito de derechos de autor. Que un autor que se defiende con éxito de una demanda infundada defiende los mismos intereses que la ley protege, y por tanto merece la misma consideración. Ese caso se llama Fogerty contra Fantasy. Está en los tomos oficiales del Tribunal Supremo. Se cita en los tribunales de Estados Unidos desde hace más de 30 años y se estudia en las facultades de Derecho. Un chaval de El Cerrito que empaquetaba discos en un almacén acabó dando nombre a una regla del derecho de autor de su país. Tardó 10 años desde que empezó el pleito hasta que cobró aquellas costas. 10. Y mientras todo eso ocurría en los juzgados, en una casa de Arizona estaba pasando otra cosa. Algo que ninguno de esos papeles recoge y que él ha dicho muchas veces que es lo único que de verdad no ha podido reparar. Y aquí toca pararse y ser honestos, porque este canal no vive de cuentos. Todo lo que has oído hasta ahora sobre el contrato, el banco, la renuncia de 1980, el juicio y la sentencia del Supremo está en documentos públicos, contratos, expedientes judiciales, archivos de prensa. Se puede comprobar. Lo que pasó dentro del grupo, entre los 4, no está en ningún documento. Y ahí hay 2 versiones que no encajan. La versión de Fogerty dice esto, que él escribía, cantaba, producía y sostenía el grupo entero, que los otros 3 no aportaban canciones. Que cuando se dio y les dio 1/3 del disco a cada uno, el resultado fue un desastre que hundió a la banda. Y que si hubo un problema de reparto, el problema venía de fuera, del contrato, no de él. La versión de Steve Cook y Doug Clifford dice otra cosa, que en 1968 los 4 acordaron ser socios iguales y que Fogerty se apartó de ese acuerdo. Que cuando ellos intentaron renegociar el contrato con la discográfica, él ignoró el asunto y que eso lo vivieron como una traición grave. Que Mardi Gras fue un castigo disfrazado de concesión y que él sabía perfectamente cómo iba a salir. Las 2 versiones están publicadas, firmadas y con nombre. Ninguna de las 2 tiene un papel detrás que la demuestre. Lo que sí se puede afirmar es lo siguiente. Las canciones grandes las escribió y las firmó Fogerty. Eso está registrado. El contrato de 1968 era malo para los 4 por igual. Eso está en el propio contrato. Y la marcha de Tom en febrero de 1971 ocurrió antes de que empezara ninguno de los pleitos gordos, así que la ruptura personal no la provocaron los abogados.
Hay algo más que conviene aclarar, porque es el error que se repite en casi todo lo que vas a encontrar sobre este tema. Mucha gente cuenta que Fogerty perdió sus canciones en aquel juicio de 1988. Eso es falso. En ese juicio ganó. Las canciones las había perdido 20 años antes, con la firma de un contrato, y perdió lo que le quedaba en 1980, con otra firma suya. Ninguna de las dos cosas fue un juicio. Fueron dos papeles que firmó voluntariamente, uno con 22 años y sin ninguna otra opción encima de la mesa, y otro con 35 para poder escapar. Es una diferencia importante. Nadie le quitó nada por la fuerza. Le hicieron firmar, que en este negocio ha sido siempre la manera elegante de hacerlo. Y una advertencia más. Fogerty ha contado en entrevistas recientes que durante aquel pleito uno de sus antiguos compañeros de grupo fue a hablar con el dueño de la discográfica. Es su versión, no hay documento que lo respalde y la otra parte no lo ha confirmado. Lo digo porque lo ha dicho él y lo dejo donde está, en el terreno de la palabra de uno contra la del otro. Sigamos con lo que sí ocurrió delante de testigos. 1993. Creedence Clearwater Revival entra en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Es el máximo reconocimiento que existe en esa industria y solo se concede a partir de los 25 años del primer disco. Van los tres que quedaban vivos: Fogerty, Cook y Clifford. Y Tom también estuvo allí. Su viuda llevó sus cenizas en una urna. Lo normal en esa ceremonia, lo que hacen todos los grupos del mundo cuando entran, es tocar juntos unas cuantas canciones al final. Es la foto. Es el motivo por el que la gente ve la retransmisión. Fogerty se negó a tocar con ellos. Subió al escenario y tocó las canciones de Creedence, acompañado por otros músicos. Entre ellos Bruce Springsteen y Robbie Robertson, dos leyendas que habían ido esa noche a rendirles homenaje. Cook y Clifford estaban sentados entre el público, viendo cómo tocaban sus canciones 3 metros por delante de ellos. Se levantaron y se fueron. Clifford lo describió después con una frase seca que resume 30 años de rencor. Dijo que aquello era un ejemplo más de Fogerty cortándose la nariz para fastidiarse la cara. 2 años más tarde, en 1995, Cook y Clifford montaron un grupo para tocar aquellas canciones en directo, con otro cantante, y le pusieron un nombre parecido al del grupo original. Estuvieron 25 años girando por todo el mundo con ese repertorio, incluida Latinoamérica, donde llenaron plazas enormes. Fogerty los llevó a los tribunales por ese nombre. Perdió. Así que durante años hubo 2 Creedence dando vueltas por el planeta. Uno con el hombre que había escrito las canciones y no las cantaba, y otro con la base rítmica original y un cantante contratado, cantándolas todas. Y a todo esto, ¿dónde estaba el dinero? Seguía donde había estado siempre. En 2004, Soul Sands vendió su empresa a otro grupo empresarial. Lo primero que hicieron los compradores fue pedir una reunión con Fogerty. Le devolvieron sus royalties de artista, los que él había firmado que entregaba en 1980. Se los restauraron y además se los subieron. 24 años después, un hombre volvió a cobrar por haber cantado sus propias canciones. Y no hizo falta ningún juicio. Hizo falta que cambiaran los dueños. Pero antes de eso, mucho antes, en 1990, había ocurrido lo único que no se puede arreglar cambiando de dueño. Esto es lo cuarto. Y es la razón por la que hice este video. Tom Fogerty se marchó del grupo en febrero de 1971, y a partir de ahí hizo algo que su hermano nunca ha entendido del todo. Se acercó a Soul Sands, firmó con la misma discográfica para su carrera en solitario, sacó discos allí, y en los pleitos que vinieron después se puso del lado de la empresa contra su propio hermano. Le escribió cartas. John Fogerty ha citado el contenido de esas cartas en entrevistas publicadas. Dice que eran duras, y que en alguna de ellas su hermano le escribió que Sol y él iban a ganar. Sol y yo vamos a ganar. Escrito por su hermano mayor, el mismo que le había dejado entrar en su grupo cuando tenía 13 años.
John lo explicó una vez con una comparación que dice mucho de cómo lo vivió. Habló de esos casos en los que alguien secuestrado acaba poniéndose del lado de quien lo tiene encerrado. Dijo que eso fue lo que le pasó a Tom. Es su interpretación, y hay que decirlo así. Tom nunca dio la suya en público con esa profundidad, y ya no puede darla. Mientras tanto, Tom estaba enfermo. Desde 1974 había pasado por varias operaciones de espalda. En los años 80, ya viviendo en Scottsdale, en Arizona, se sometió a otra. En esa intervención recibió una transfusión de sangre que no estaba analizada. Así contrajo el virus del SIDA. Era la época en la que la sangre de los hospitales todavía no se cribaba. Miles de personas en todo el mundo se infectaron exactamente igual, en una operación de rutina, sin haber hecho absolutamente nada. En 1989 su estado ya era grave. Y entonces, Tom pidió una última cosa. Pidió que Creedence Clearwater Revival tocara junto una vez más. Los cuatro, en el salón de su casa, con ellos cuatro solos, antes de volver al hospital. Stu Cook lo ha contado en una entrevista publicada, y esta es su versión de aquello. Dice que John se negó. Y que finalmente, cuando Tom ya no podía ni levantar bien el brazo de lo débil que estaba, John dijo que sí, que tocaría con ellos. Cook añade una frase de 6 palabras que corta como un cristal. Un poco tarde, John. Y llegamos a lo que te he estado guardando durante casi una hora. John Fogerty fue a verlo al hospital en Arizona varias veces en aquellas últimas semanas. Él mismo lo ha escrito en su libro y lo ha contado en entrevistas. En una de esas visitas, Tom, desde la cama, le dijo 6 palabras. Le dijo que Saul Zaentz era su mejor amigo. Esas 6 palabras son lo último importante que un hermano le dijo al otro. Un hombre de 48 años, a punto de morir, le dijo a su hermano pequeño que el dueño de sus canciones era su mejor amigo. Y con eso se acabó la conversación entre los dos para siempre. Tom Fogerty murió el 6 de septiembre de 1990. Algunas fuentes dan su edad como 46. Nació en noviembre de 1941, así que tenía 48. Dejó 6 hijos. John leyó la despedida en el funeral, y lo que dijo allí es lo mejor que se ha dicho nunca sobre esta banda. Dijo que no querían conquistar Wall Street ni gobernar países, que querían crecer y ser músicos. Y que consiguieron la mitad. Se hicieron estrellas del rock. Crecer, no necesariamente. 35 años después, en 2025, John Fogerty dijo en una entrevista con una revista estadounidense que había tomado la decisión consciente de perdonar a su hermano por todo aquello. Que si Tom hubiera tenido la oportunidad de vivir más, cree que habrían llegado a un punto en el que los dos habrían dicho que todo eso era basura y lo habrían soltado. Y dijo también que la idea de encontrárselo en otra vida le parece una cosa alegre. Tardó 35 años en decir eso en voz alta. Ahora te devuelvo el detalle que te pedí que guardaras hace media hora, el de las canciones que no cantaba. En 1990, el mismo año en que murió su hermano, John Fogerty se fue a Mississippi. No de gira, de viaje. Llevaba toda la vida siendo un enamorado del blues antiguo y quería ver de dónde había salido aquello. Fue a buscar la tumba de un guitarrista negro que había muerto en 1938 a los 27 años, en la pobreza, sin que casi nadie supiera dónde lo habían enterrado. Un hombre que grabó 29 canciones en toda su vida y que cambió la música del siglo XX con ellas. Se quedó de pie delante de aquella tumba y ahí, según ha contado él muchas veces, cambió de opinión. Pensó que aquel hombre había perdido todo lo que se puede perder y que sus canciones seguían ahí, sonando, 60 años después. Que la propiedad de una canción, en el sentido que de verdad importa, se decide en el momento en que alguien la escribe. Y que las suyas eran suyas, pasara lo que pasara con los papeles. Volvió a casa y empezó a cantarlas otra vez. Desde entonces no ha parado. Las canta en cada concierto que da, y las canta acompañado por sus 2 hijos, Shane y Tyler, que tocan la guitarra en su banda. Saul Zaentz murió en enero de 2014, a los 92 años.
Y el 12 de enero de 2023 llegó el final de todo esto. La idea fue de Julie Fogerty, su mujer y su representante. Ella se dio cuenta de una cosa mirando la ley estadounidense de derechos de autor. Esa ley permite al autor recuperar los derechos de sus canciones pasados 56 años desde que las cedió. Las canciones de Creedence estaban a punto de empezar a volver, una por una, año tras año. Pero esa ley solo vale dentro de Estados Unidos. Fuera, en el resto del planeta, las canciones seguirían siendo de otros para siempre. Así que ella propuso comprarlas enteras, para todo el mundo, antes de que empezara la reversión. La empresa dijo que no al principio. Ella insistió y metió en la negociación a Irving Azoff, uno de los hombres más poderosos de la industria y antiguo representante de Fogerty. Y salió. John Fogerty compró la participación mayoritaria de los derechos de edición mundiales de sus propias canciones. Proud Mary, Bad Moon Rising, Have You Ever Seen the Rain, Fortunate Son, Down on the Corner. Todas. Tenía 77 años. Lo dijo con esta frase, que está recogida en su comunicado. Que por fin ser dueño de sus canciones corrige algo que ha estado mal en su vida durante casi toda su vida. Desde que tenía 20 y tantos años. Su mujer lo dijo de otra manera. Dijo que siempre había esperado un milagro, que John fuera dueño de sus canciones y que no se puede creer que por fin haya ocurrido. Fíjate en el contraste, porque es lo más raro de toda esta historia. En esos mismos años, los grandes nombres de su generación estaban haciendo justo lo contrario, vendiendo sus catálogos por cifras enormes a fondos de inversión y a multinacionales. Él fue el único que hizo el camino al revés. El único que puso el dinero encima de la mesa para comprar de vuelta lo que había firmado a los 22 años. En 2025 publicó un disco nuevo. Volvió a grabar las canciones de Creedence, otra vez, con sus hijos, ahora siendo el dueño. El disco se llama Legacy, Legado. 55 años tardó. 55 años desde una cocina de California hasta un despacho de abogados en Los Ángeles. Y hay una parte de esta historia que en Estados Unidos casi nadie cuenta, porque ocurrió lejos de allí. Estas canciones se quedaron a vivir en Latinoamérica. Sonaron en las radios de México, de Argentina, de Chile y de Colombia cuando salieron, y ahí siguen 60 años después. Se tocaron en bailes de barrio, en bodas, en fiestas de pueblo y en cantinas. Se versionaron en español, se cantaron mal, se cantaron bien, se cantaron a gritos. Hay generaciones enteras que se saben de memoria la melodía de Have You Ever Seen the Rain sin haber entendido nunca la letra. Cuando Cook y Clifford salieron de gira con aquel segundo grupo, llenaron plazas y estadios en toda Latinoamérica durante 25 años. Y cuando Fogerty volvió a cantar las suyas, se encontró exactamente el mismo público esperándolo. O sea, que mientras 4 hombres y una empresa se destrozaban en los tribunales de California por la propiedad de unos papeles, al otro lado de la frontera, esas canciones ya eran de otra gente, de gente que las cantaba en su cocina. Ese reparto no lo firmó nadie y no lo puede deshacer ningún juez. Y en el camino se quedaron cosas que ningún contrato devuelve. Se quedó su hermano, que murió a los 48 sin arreglar nada con él. Se quedaron 2 amigos de la infancia, con los que tocaba desde los 13 años, que se levantaron y se fueron de la sala la noche en que los homenajearon a los 4. Se quedaron 9 años de silencio, entre los 30 y los 39, en los que un hombre se sentaba con la guitarra y no le salía nada. Se quedaron 25 años sin cantar en público las canciones que había escrito. Se quedó el dinero de 4 chavales de El Cerrito, evaporado en un banco de las Bahamas que recogió la tienda y se fue en silencio por la noche. Se quedó una tarde de octubre de 1988 con un hombre sentado en el estrado de los testigos, tocando la guitarra delante de 6 desconocidos para demostrar que él era quien decía ser. Y por eso, la próxima vez que suene Proud Mary en la radio de un coche, o en el hilo musical de un supermercado, o en la película de turno, vas a oír otra cosa distinta.
Vas a oír una canción que un chico de 23 años escribió en la escalera de su casa el día que lo licenciaron del ejército. Vas a oír a un hombre que durante 43 años no fue dueño de esa canción. Y vas a saber que hoy, por fin, cuando esa canción suena en cualquier rincón del mundo, el dinero llega a la casa del hombre que la escribió. Tardó 55 años, pero llegó. Si quieres seguir escuchando estas historias contadas con nombres, fechas y documentos, suscríbete al canal. Aquí sale una nueva cada 2 días.